Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la primera presentación de libros de este año en Clandestina, eh, en formato pues en línea por las condiciones sanitarias que ha provocado esta pandemia. Entonces, pues está muy interesante estos diálogos que se generan en línea y ahora nos tenemos la oportunidad de presentar un libro de Antonio Mejía y nos van a acompañar pues escritores, editores y el propio Antonio. Y por acá primero quiero presentar a Manuel Morbius. Él va a ser mi compañero que va a ir dirigiendo como esta transmisión. Hola Manuel, bienvenido, buenas Hola, noches. Perlios. Buenas noches a todos los que están viendo con estas nuevas actividades en clandestina, en la Sí, cuestión de la distancia. Porque, bueno, para aquellos que conocen clandestina, pues obviamente tienen esta noción del espacio, que llegan y también se echan la chelita cuando estamos presentando. Y pues ahorita, con toda la cuestión pandémica, pues lo estamos haciendo así, precisamente para pues no perder el hilo de las actividades. sí, pues creo que son las herramientas que tenemos en esta época y pues sí, sí hace falta la tertulia, ¿no? Sí hace falta estar en compañía del otro, estar echando la cervecita, estar pues hasta el humo, ¿no? Pero pues también está bien interesante. Y también cómo se generan estos diálogos. A mí cómo estas fronteras se van borrando para poder estar pues en una misma pantalla tú y yo, aunque no estemos cerca, ¿no? Pero bueno, ahora Sí, quiero dar paso a dar la bienvenida a José Fons. Hola, Hola, José. hola Perla, hola Manuel, Hoy. hola. hola José, ¿cómo estás? Pues bien, aquí en este primer experimento de mi parte para participar con Clandestina, siempre un gusto. Y esta noche pues vamos a darle paso a esta presentación virtual. Creo que están los demás invitados, están en la sala, les estamos dando ahorita entrada, pero estamos presentando a todos y cada uno. Perrita ahorita pues se va a ir hacia la parte de controles. José, me gustaría que también hablaras un poquito del foro y de tu trabajo allá como presentación, porque creo que es muy importante y más en estos tiempos por todo el asunto no solo de la pandemia, que también era prepandemia, ¿no? La situación de los foros independientes. Muy bien, Manuel. A mí me dio mucha curiosidad por qué Perla me incluyó en esta mesa y yo entiendo que es por el asunto que nosotros apoyamos y defendemos a capa y espada lo que significa autopublicarse. En este caso, Antonio Mejía, pues se atreve él mismo a publicar un libro para lectura, pues en línea, no es todavía un libro físico, y aquí el asunto es que es muy importante dar ese paso porque él se está haciendo responsable de todo, aunque hay editoriales independientes que se dedican a publicar autores en el sentido de que respetan totalmente la obra, es muy importante ponerse en manos de un editor porque eso representa hacer una lectura más amplia del libro. Cuando uno escribe, pues está uno en la zona de confort donde yo soy el amo y señor de toda mi obra y lo importante es cuando ya la tengo que dar a conocer para que alguien más la lea. Y en este caso, cuando la pones a un editor, el editor participa de la publicación porque él también va a ser responsable y su trabajo, su nombre, su prestigio, su trayectoria, van a ir dentro de ese libro y por eso de alguna manera tiene que entrar en pláticas, discusiones y ahora sí que ponerse a trabajar con el autor para mejorar, cambiar, renovar, releer, revisar
cortar y pegar toda la obra para que llegue a un público. Entonces, cuando Antonio decide que él se va a publicar él mismo, pues se aventura, se lanza, y como inicia el libro, prepárate a nacer, el mundo es tu escenario. Entiendo que en esta novela de prosa, de prosa poética, donde de alguna manera pues va penetrando dentro de su quehacer como artista y va reconociendo todos los escenarios y lugares donde los poetas, cantantes, compositores, creadores participamos, pues va pues dándose a ponerse en la responsabilidad de hacer de esta conciencia un lenguaje, ¿no? De ponerlo ya por escrito. Y eso es lo que precisamente hacemos nosotros también en el foro cuando nos dedicamos completamente a que la gente pues saque un libro en la medida de sus posibilidades, pero con la intención de ponerse al público. Entonces, para que seas un escritor no basta con que escribas, necesitas que alguien te lea, y una vez que alguien te lea, son los otros los que te van a reconocer como escritor. Uno nunca se puede llamar escritor o poeta por sí mismo. Entonces, en esta búsqueda, yo respeto que Un breve inmortal sueño está en ese camino porque pues es la historia de este músico poeta que pues está buscando su lugar, y en este sentido la novela lo que realiza es un viaje de su proyecto, pero sin entrar en esta tradición de la novela como este emplazamiento, nudo y desenlace, sino simplemente es como un recorrer en el tiempo. Hay una ausencia de diálogos a propósito porque todo es como una voz en off, es un background que alguien se está acompañando, ¿no? Con una banda sonora, y básicamente es esta breve pues aceptación de la responsabilidad. Me interesa un diálogo muy importante que es de los pocos que aparecen, donde la musa del poeta le dice: no le interesa a nadie si cambiamos o somos distintos. Seremos siempre los mismos. Eso hay que aceptarlo. Cambiar se trata de domesticar los malos humores. Y entonces en este afán de, pues, ponerse siempre al alcance del público, que es lo que está faltando en esta presentación, por ejemplo, que sí hace falta la retroalimentación. Cuando uno hace un libro, como en todas las demás disciplinas artísticas, es muy importante hacer el escenario, la presentación, el evento de bienvenida, porque uno no hace un libro y lo va y lo mete en un estante de una biblioteca, de una librería. Uno tiene que anunciarlo, leerlo enfrente del público y ponerse al alcance, porque en la lectura uno nunca está enfrente del autor. Con la música sí, con la música uno tiene que ver al músico en vivo, a no ser que sea un disco. Pasa lo mismo con la danza, con el teatro, pero en este caso el escritor pues necesita ese público. Entonces, en uno de sus tantos viajes, donde anda buscando una lectura de poesía, me imagino un slam poetry o alguna onda así, se dice a sí mismo: relájate, chico, el público siempre aguardará por el gran espectáculo. Son como los antiguos mexicanos, nunca se cansan de los sacrificios y siempre están hambrientos de sacrificados, pero solo de carne fresca. Y en este afán de la carne fresca, de seguirse refrescando y de todo este ir y venir de, están bien los slam, están bien los spoken, son poesía, realmente promueven la lectura. A mí lo que me interesa es la valentía y el arrojo con la que los autores jóvenes se ponen enfrente del público y se tienen que poner a disposición de la crítica, y eso es un gran paso. Ahorita no lo tenemos aquí, no estamos viendo esa retroalimentación con el público, pero queda registrado en este video el asunto, que esa es la otra parte interesante del streaming. Yo ahora en este momento estoy convencido de que hubiera sido más fácil, como dice el protagonista, aferrarse al ritmo de la generación y, como quien dice, conformarse al claro camino del éxito y vivir como un buen muchacho de ciudad, pero nunca fueron propicios las condiciones.
la voz de la belleza me atrajo. Entonces esto quiere decir que el poeta responde al canto de las sirenas y decide que pues es el momento pues de publicar un libro. Entonces lo registra, lo manda en línea, él es el único responsable, que pues aquí es una suerte de volado, porque ahora sí que cualquier error ya no es cosa de él. Si estuviera en manos de algún editor, pues ya puede hacerlo responsable, ¿no? De cualquier equivocación en la presentación, el tipo de letra, el interlineado, la caja, las demás dimensiones de lo que es el libro. Pero como la obra pues ya está hecha, entonces lo único que hace falta es leerla, participar de ella. Ahora Antonio en algún momento nos va a explicar en qué plataforma o de qué manera se conecta uno para poder acceder a este libro. Yo quiero leer una parte donde nuestro protagonista pues escribe unos versos o un poema y dice: tienes el misterio de Dios en tu rosario, tienes tu voz en un escapulario. Arrástrate hacia el futuro si es necesario. Allí está la belleza esperando. Toma el filo de tu dolor y ve a destripar esa puta idea. Vuelve a los ojos de tu madre. No serás tú el que se rinda. No serás tú el que por voluntad se entregue al despiadado capricho de un asesino sin rostro. Nick Cave le canta al oído a su público. Sí, la culpa puede destruirnos. Y lo hará si somos incapaces de divertirnos. Bob Dylan es un santo judío renegado que da sermones con su premio Nobel en el bolsillo. Camina, sigue caminando. El universo vendrá, tarde o temprano, a celebrar tu persistencia. Así que ve a caminar por las calles como un pequeño Dios renacido, que mira con misericordia la sangre que se derrama entre hermanos. Plántale cara a las maldiciones del mundo. Atraviesa al dragón como lo haría San Jorge. Este es el filo mítico de tu palabra, que destrozará el cráneo de esa maldita presencia. Antonio Mejía es un observador, un analista que en este recorrido de esta novela pues va conformando pues una serie de experiencias donde pues va validando esta pues carrera de compositor a la que él se tiene que aplicar en este diálogo perpetuo con su musa, con su creadora y con pues todo el sistema del arte, ¿no? Al que todos estamos ahora sí que preparados. Entonces hay que relajarse, ahí va a estar el público, lástima que ahora ya no son momentos para abrazarnos, pero ahí está la búsqueda de este lenguaje, de esta persistencia. En un breve mortal sueño, el encuentro y el desencuentro de esta aparición nos ofrecen 12 promesas o peticiones en las que el músico cantante pues se pone a disposición pues de este ofrecimiento. Entonces, esta lectura poética a la que todos estamos acostumbrados ahora, pues queda en entredicho ya con todo este asunto de la pandemia, porque en realidad ese regocijo de acompañarnos pues ya no es posible. Yo en este momento estoy aquí en mi habitación hablándole a mi pues aparato, a mi receptor, a este micrófono y esta cámara que van a permitir registrar mi participación en esta presentación, y pues se vuelve muy frío, ¿no? Entonces, incluso pues vamos tratando de cooperar, tratando de hacer algo y mantenernos activos. Como tal, yo ahorita nada más quisiera concluir diciendo que pues no hay una tradición de la novela como tal, pero sí hay una búsqueda incesante y toda una descripción donde si vas participando de la lectura, pues vas a encontrar lugares que a lo mejor conoces y te van a traer algunos recuerdos de cómo está funcionando. Creo que aquí lo menos y lo que nunca he yo estado dispuesto a hacer es a buscar comparaciones o a tratar de encajar la obra dentro de pues el espectro de los grandes maestros,
pero sin duda el atreverse a publicarse y más en estos tiempos o como siempre, pues resulta de un agrado, ¿no? Resulta importante y ahora sí que los críticos vendrán y no hay nada como participar de ello. Entonces, creo yo aquí que Antonio Mejías, y este va a ser su primer libro como tal, y está hablando desde una perspectiva biográfica o intentando de alguna manera participar del libro que él quiere construir, porque él lo hace como él. Uno hace un libro como uno lo quisiera leer, uno trata no de imitar, sino simplemente de dejarse también llevar, y lo mismo pasa con la música, el hecho de que muchas de las rolas que ya son parte del soundtrack pues de la comunidad, de toda pues la actividad subterránea, están implícitas ahí, y bueno, no hay más que ya pasarle ya directamente pues la palabra, ¿no? Al autor para que de alguna manera ya nos ofrezca esa, pues yo estoy aventurándome a presentar un libro que no tengo en la mano, ¿no? Entonces también resulta para mí algo diferente de lo que estoy acostumbrado. Y bien, este asunto de las redes, las máquinas, pues sí es un lenguaje al que hay que, pues poco a poco irse integrando y valga la redundancia, pues ponerse, ¿no? Ponerse a tono de la gente, ponerse en el alcance, ¿no? Entonces, Antonio, pues ya está el libro, pues ya estamos listos. Muchas gracias, José. De todos los apreciaciones que tienes, además son muy acertadas. También esta forma de buscarnos otras formas. Creo que también estos registros que de repente podrían sacarnos de onda, en las nuevas formas en las cuales nos estamos relacionando, buscar un texto que de una u otra forma se vuelve un hipertexto en esta carretera de información. Publicarse es otro de los apuntes que bien señalas. El aferrarse y no conformarse es muy importante. Hoy en día, sobre todo por la cuestión de no solo escribir el libro, sino buscar las herramientas para la cuestión de la publicación. Y este registro que mandamos como una especie de disparo al aire, también buscando espacios y buscando público, es muy importante. Y hacer estas presentaciones, como bien dices, es de lo más remarcable en estos momentos, dado que nos estamos buscando, ¿no? Nos estamos juntando, nos estamos conociendo, y también eso da pie a muchas formas de experimentar con los textos. Intercambiar los textos también es otra forma, ¿no? Es increíble cómo podemos compartir estas mesas y dialogar sobre los textos. Una palabra, Okay. perdón, Manuel, nada más Sí, para sí, claro. terminar en las presentaciones es, ¿por qué otro libro de poesía underground, de chelas y drogas, con música de culto, obscura? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no un autor joven que lo que quiere es eso, ponerse al alcance del público? Uno como escritor, uno no está para censurarse, y entonces sean bienvenidos y que vengan y más escritores y poetas y compositores y que vengan más canciones y libros, porque esto no puede terminar, no debe de terminar, y no estamos determinados por ninguna regla y por ninguna censura. Entonces, pues la validez de la obra se la va a dar el tiempo y la lectura. Entonces, pues yo agradezco a Antonio que pues nos haya puesto al alcance de este libro, y ya habrá manera de poder tener, ahora sí que en físico, ¿no? Un ejemplar. Muchas gracias, José. Claro, pues, ¿por qué se puede hacer? Porque se puede, porque se debe, porque tenemos la libertad de hacerlo. Eso siempre hay que Exactamente. resaltarlo. Bueno, muchas gracias, José Gracias. Fons. Ahorita les voy a presentar a Juan Mantolado.
Maldonado, perdón, disculpen ustedes. Él es mejor conocido como Juan Manuel Betú. Realiza estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Es músico, compositor y productor independiente, cofundador de diversos proyectos musicales y culturales, fotógrafo por la Escuela Activa de Fotografía y aprendiz actor. Actualmente está terminando de producir su disco intitulado Betú, refrendado que su arte musical goza del estado latente del underground. Muy buenas noches, Juan. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por la atención del autor, Antonio Mejía, y de La Clandestina por considerar que podía decir unas palabras acerca de este libro. Y es muy importante también tu apreciación como músico, como también se integra en la obra, la música está ahí presente, ¿no? Está ahí también viva. Y pues nada, me gustaría dar paso para que tú nos describieras tu experiencia con la lectura. Claro, bueno, estaba yo ahorita pensando que todos hemos tenido la experiencia de alguna vez de que una canción, una rola nos toca fibras muy delgadas y nos vemos reflejados de una u otra forma, tanto que la hace distinta a cualquier otra canción. No sé si han escuchado la canción de Bocanada de Gustavo Cerati. Esta canción, como otras pocas, cuando yo la escuché por primera vez, la sentí como nunca, y sin darme cuenta era un reflejo de lo que estaba viviendo en ese momento. La letra de esa canción no es de Cerati, es de Pablo Chaijale, que es un escritor periodista argentino, y Cerati terminó por perfeccionarla a su canción. El amor y la ruptura quiebran la cabeza a cualquier persona de manera inesperada y de manera distinta, ¿no? De acuerdo a su lucidez. Y ese es el momento en el que aparece en mí este libro que yo creo que en un momento de quiebre, en un momento horrible, mi horrible camino hacia el infierno de Dante, que no solamente es el de la pérdida de la amada, sino porque todo lo que yo creía y todo lo que yo pensaba se estaba desmoronando, se me estaba cayendo el mundo literalmente, ¿no? O lo que yo creía que era el mundo. Y sentí cada palabra de cada capítulo de este libro igual como esas canciones, exactamente igual. Me vi reflejado completamente y puedo decir que comparto ese mismo mal que tiene el autor. En mi lectura pienso que no hubo cabida a pensar, sino a sentir. Y sentir, pues, es algo que no se puede comunicar. Es únicamente lo que podemos comunicar es el valor que tiene eso que sentimos, ¿no? Eso que estamos experimentando, esperando que el otro pueda mirar o sentir lo mismo, ¿no? Y siento que ese es uno de los objetivos de este libro, ¿no? Aspectos, yo lo que veo en este libro son los aspectos de la condición humana, em, sobre el amor, sobre la ruptura, a modo de diálogo, de reflexión, de pensamientos, de ética de vida, de responsabilidad, de reconocimiento de errores, a través de estos temas, ¿no? También del arte, del teatro, de la música, como decían, de la familia, los amigos, de los refugios, de la soledad, del alcohol, de la cerveza, de los cigarros, de los toquines, de las rolas, del rock, que eso es lo más importante. Es genial la manera en que Antonio Mejía plantea el terreno para explorar esta relación que podemos establecer con nosotros mismos y con la realidad. Y allí es donde pienso que está la autenticidad tanto del libro como de su autor. Otra cosa, además de la poética,
y que me voló a mí la cabeza completamente es la narrativa fenomenológica que está usando Antonio, que para mí me parece súper importante porque pues trata justamente, y es un poco de lo que ya había mencionado, sobre la realización en el conflicto, el arte de distinguir la verdad de la apariencia, ¿no? Pienso que este libro es un acercamiento a la realidad, a entender a entender la realidad como un camino para una mirada en ese sentido. No sé, yo pienso que el libro tiene un aura existencialista. em, Incluso el título, La vida es un breve inmortal sueño, digo, yo lo pienso como el hecho de porque nos la jugamos, ¿no? Cuando uno se entera de que uno no existe, ¿no? Y que la única manera de existir, pues, es encontrarse con nuestro propio ser, ¿no? Esa hazaña de ser uno mismo al margen de un mundo enajenante y anulante como el que vivimos, pues es determinante y es muy claro en el libro. Pienso que ahí justamente también hace su aparición esta parte, este tema del rock, ¿no? Del rock eh, y del underground. Bueno, sobre... hay 2 capítulos que a mí me conmovieron mucho, que es el capítulo 19, en donde es a mi parecer, es una toma de conciencia, un reconocimiento acerca, pues, precisamente de la ruptura del personaje, de la historia. Me parece muy conmovedor, y el capítulo 28, que me parece que es un sueño, una revelación, en donde literalmente a mí, yo lloraba cuando leí esto, en donde escribe 12 promesas para un corazón sagrado, en donde habla de Dios, en fin. Em, Cuando terminé el libro, creo que una de las cosas a las que yo llegué o a las que parece que uno llega, es que pareciera que el dolor se acerca más a la verdad que la alegría. Y ese tipo de reflexiones son las que uno llega leyendo obras como estas. Claro, hay un contenido también, no sé si decirlo antisistema, a lo mejor es un poco más en el mismo sentido de la esfera del rock, en que, bueno, para mí el rock es cambio, entonces, el pensamiento, la búsqueda de arrojar conciencia para poder modificar esquemas hegemónicos, morales y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que también hay algo de contenido en este libro. Em, por supuesto, como había dicho, el alcohol, el cigarro siempre es latente. Incluso hay un capítulo, hay una parte del libro donde hace una descripción maravillosa acerca del humo del cigarro, ¿no? Em, ¿Qué más puedo decir de este libro que me cambió? Es que, pues, pienso que a pesar de que parece ser un libro, em, no sé la palabra si, eh, eh, em, la desilusión o en la yo creo que es un libro que tiene un gran contenido de esperanza en ese mismo sentido que había comentado, de la reflexión, de la toma de conciencia, del arrojo de la conciencia y de sabernos ser, de sabernos, em,
como había dicho el compañero José, responsabilizarse, ¿no? De cada de pensamiento. No sé qué, bueno, las referencias sobre Bob Dylan, Morrison, las referencias, también hay una escena que a mí me gustó muchísimo, que es la escena de una pareja en un pub, en un agujero en esta ciudad, que describe muy bien la relación de esa pareja, ¿no? En fin, o sea, hay una infinidad de imágenes y de conceptos, de poética y de, de verdad y de realidad que es para leerse, yo creo que 2 o 3 veces. Les agradezco su comentario. Sí, me parece muy atinado, principalmente esta cuestión que conjuga varios elementos, ¿no? Dentro del rock, dentro de la literatura, amor, underground, brevedad y condición humana. Esta forma en la cual el rock es una experiencia con lo sagrado, ¿no? No es una experiencia, es una experiencia que tenemos de acercamiento. Y me gusta algo que pones ahí en la balanza, que es esta narrativa de la realización del conflicto y cómo hay un diálogo con la realidad para poder desentrañar o más bien disipar las apariencias, estas formas en las que podemos o no distinguir ahorita la verdad y cómo ese mecanismo que podemos encontrar para lograrlo es a través del dolor. El dolor como una forma de sabiduría, el dolor como una forma de poder explorar este mundo, pero también una ruptura, ¿no? Es una ruptura que nos forma y nos termina siendo una serie de rompecabezas. Eso es bien interesante la imagen que nos pones, Juan. Entonces, muchas gracias pues ahorita vamos a hacer una charla general y también vamos a abrir para preguntas con la interacción en la transmisión de clandestina. Claro. Muchas gracias, Juan. Ahora, pues bueno, voy a presentar al autor. Ya todos están, bueno, ¿de quién están hablando? ¿Qué está pasando? Vamos con el autor. Les voy a hablar un poquito de él. Él es Antonio Mejía Ortiz, nacido en México en 1983, amante exiliado del teatro, idealista aburrido, optimista deprimido, rebelde amaestrado, amante solitario. Un anacronismo viviente en estado fantasmal, un pensamiento místico extraviado en un supermercado. Él es licenciado en literatura dramática y teatro por parte de la UNAM, escritor de cuento, fascinación, y pues de poesía. Entre sus obras está Yup 193, Little Bastard, Recurrencias y Clamores. Pues como podrán, él está aquí para hablarnos, estamos aquí también para presentar su obra, hemos estado platicando un poquito de ella, pero también yo creo que Antonio nos gustaría saber, entre muchas preguntas que se hacen los autores, siempre tiene que ver con, ¿estás tú plasmado en la obra? ¿Cuál es la intención al momento de hacerla? Esa es una de las constantes preguntas, pero si nos ponemos a hablar de algo underground, decir, ¿qué te dañó para hacer esta obra? De repente también es una de esas preguntas tipo recurrentes. En general nos gustaría saber cuál ha sido esta experiencia de publicar. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias a José, muchas gracias a ti, a Perla, a la clandestina, por darme este espacio y por generar vínculos y abrir espacios, ¿no? Un poquito lo que decía José en el sentido de cómo la pandemia obligó a cerrar algunos espacios, pero también nos dio la oportunidad de abrir otros.
y de tener la oportunidad de poder estar juntos de ir creando nuestros propios espacios para poder estar juntos de manera virtual y a nuestra forma, y mantener esta comunidad y esta comunión y este acercamiento independientemente de las circunstancias. Tiene un poco que ver con la manera en la que fue escrita esta novela, porque el proceso de la novela duró 10 años, desde el primer borrador, desde el primer texto que escribí, hasta cuando decidí ya hacer la publicación. Y como decía José, pues ya tener la capacidad y la seguridad, dentro de lo que se puede tener seguridad, de ponerla a disposición del público y de ponerla a disposición de los lectores, y de que ellos pudieran acompañar en este viaje al personaje y dar su opinión o su valoración, y complementar la novela con su propia experiencia. En el sentido de esta pregunta, digamos, de cómo se ve reflejado el autor en su obra, pienso que hay dos partes, ¿no? Una parte en la que el autor siempre se va a ver reflejado en su obra, siempre se va a ver condicionado por su existencia, por su situación económica, por su contexto. Y hay otra parte que a partir de ese contexto va abriendo la realidad y va creando una nueva realidad, que es la finalidad del arte, un poco, o un mucho. En este sentido, pienso que hay mucho de mí en esa novela, mucho, como reza el dicho, mucho sudor y lágrimas y sangre, pero también hay mucho de observación, hay mucho de cómo uno, como escritor, o pienso que los escritores, los artistas, somos una especie de vampiros, ¿no? Que se va alimentando en un buen sentido de la sangre de los demás, y cómo vas recopilando información, experiencias, vida, consejos de todos, y cómo lo vas analizando y cómo luego lo transformas y lo resignificas de una manera en la que tú puedas comunicar una idea o conducir a las personas hacia algún lugar emocional o emotivo en el que tú consideras que allí es donde puede haber una catarsis, un cambio, una transformación. Un poco el sentido de la novela era, que fue el origen, era lo que decía William Blake, ¿no? Del camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría. Pero en el sentido de que uno tiene una dinámica de vida, ¿no? Uno nace y crece y ya las condiciones están dadas. No eliges dónde nacer, no eliges dónde estar, no eliges en qué condición nacer, solo vienes al mundo y ya hay una serie de condiciones del contexto que están ahí, de las que tienes que enfrentarte. Y de pronto uno se encuentra en una dinámica de destrucción, pero no en el sentido, digamos, material, sino moral, intelectual, emocional, y hay una sensación de negación de eso, ¿no? La sociedad te promueve el hecho de que niegues esa parte, pero luego resulta inevitable, y entonces cuando te tienes que tirar a fondo y renacer o morir, y forma parte de la condición humana y forma parte de la realidad y forma parte de nuestro ser biológico y social también, ¿no? Y es un poco lo que implica esta novela o de lo que se trata, ¿no? Yo decía, como afirma Joseph Campbell en su libro del Héroe de las Mil Caras, que la vida se trata de la tumba del vientre al vientre de la tumba, ¿no? Ese es el transcurso de la vida. Y se trata de nacer, de ir renaciendo, de ir transformándose, de ir cambiando. Cuando uno nace, pues hay una etapa de dolor, de poder, de voluntad humana, ¿no? Hay una voluntad humana por nacer, por descubrir, por crear, por conocer. Y el parto es un dolor, implica un dolor que te
confronta contigo mismo, que te confronta con tus ideales, que te confronta con tus ideas. Y en ese sentido, ese parto lo vamos replicando en cada uno de los aspectos que vamos conociendo y que vamos descubriendo. Y en una de esas, en todas esas cosas que vamos descubriendo, que la humanidad ya sabe, que otros han descubierto, que otros han vivido, pero que a ti te toca descubrir y resignificar y darle una identidad. Y en ese buscar esa identidad de tus circunstancias, esa es la medida en la que tú puedes encontrar esa identidad. Ahora, hay otra parte fundamental, creo que es dentro de la vida, que es el amor. Hay un cliché de que el amor lo puede todo y lo salvará todo. Yo pienso que al fondo de los clichés existe una verdad, y es esa verdad que después del proceso de destrucción uno se da cuenta de que el amor por la realidad es una aceptación, es una encontrarse a sí mismo, ¿no? Es darse cuenta de que uno no puede ir en contra de las reglas universales de la existencia, que no son morales sino éticas, y que en la medida en la que uno entre en frecuencia con esa ética, es en la medida en la que uno puede encontrarse a sí mismo, en la que uno puede saberse a sí mismo, en la que uno puede estar de una manera equilibrada y sin demasía. Y el transcurso de este personaje, pues es eso, es como él va rompiendo, o sea, se tiene que romper la cara con todas esas ideas preconcebidas y con todas esas ideas morales y con toda esa moralidad con la que uno nace, para reventar la realidad y poderse encontrar a uno, poderse abrir, porque finalmente parte de entender la realidad es abrirse a la realidad, y ese abrirse pues cuesta trabajo y es terrible, y uno sangra y llora y te debates, pero a final de cuentas, cuando finalmente acabas por matar al dragón, entonces encuentras una paz, y esa paz no puede ser sino a través del amor. Pienso, o cuando lo escribí, pensé también en todos los momentos de la música, ¿no? Que son momentos de ruptura. ¿Por qué uno dice que son momentos de ruptura? Bueno, pues porque hay una parte cambiante, trascendente, que se va a reventar con un monolito que está allí, que dice cómo son las cosas, o cómo deben ser, y cómo debiera ser, y cómo debe ser uno, ¿no? Y quien se quede en esa dinámica, pues nunca va a poder encontrarse a sí mismo, ¿no? Quien no tenga la fuerza, o la voluntad, o el poder de atravesar ese muro, un poco como lo plantea Pink Floyd, quien no pueda atravesar ese muro, bueno, pues se quedará encerrado detrás de ese muro, ¿no? Y el viaje de este personaje es un viaje de nacimiento, ¿no? Un poco lo que decía Juan, en el sentido de cómo el dolor, o cómo la desesperanza, o cómo la tristeza nos puede de alguna manera llevarnos o conducirnos a realizarnos en ese proceso, implica que uno tiene que aceptar que eso forma parte de la vida, y que eso es parte de uno mismo, y que uno tiene que atravesar ese desierto para poder encontrarse con una sublimación. La otra parte sería permanecer en un estado de comodidad, ¿no? De dolorosa comodidad, o de ingenuidad, o de ignorancia, o de no saber cómo puedes tú, o no querer ponerte en prenda para transformar tu realidad. Y la otra es arrojarse al abismo, ¿no? Entonces, un poco el sentido de la novela es ese, ¿no? Cómo este personaje tiene ciertas expectativas, y tiene ciertas ideas, ciertos ideales, tiene ciertas ideas preconcebidas, tiene una moral, tiene una forma de vivir, tiene ciertas cosas a las que no se quiere arriesgar, pero cómo a través de este trance él va encontrando esa parte de belleza, y cómo él va encontrando esas dos acepciones de la belleza, que es lo terrible hermoso, ¿no? La belleza es terrible y te puede fulminar, y te puede acabar, y te puede destruir,
y al mismo tiempo es hermosa, ¿no? Te puede sublimar, te puede engrandecer, pero hay que tener valor y hay que ir con todo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la manera en la que uno puede encontrar voluntad para renacer, para vivir en la realidad y para encontrar todo aquello que la realidad provee y para romper todo ese tipo de esquemas morales, sociales, todo ese conjunto de ideas preconcebidas, toda esa idea de expectativas que tenemos y cómo uno puede encontrar que uno concibe la realidad de cierta manera, pero a final de cuentas la realidad se impone siempre, ¿no? Y uno tiene que insertarse en esa realidad que es cósmica, que es universal, que es ética, y dejar atrás una serie de cosas. Y a mí me parece también muy importante en ese sentido la aparición del amor. El amor en el sentido de cómo esta experiencia que te sobrepasa te obliga a reconsiderar toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, este personaje va encontrando que su camino tiene un sentido de destrucción o de sublimación, y él opta por la sublimación, y ese es el sentido del título, ¿no? Está desierto por el que atravesamos, este abismo por el que caemos, es un sueño, no es la realidad. La realidad es lo que nos vamos a encontrar después de eso. Creo que un poco lo que tiene que ver con el rock, lo que tiene que ver con el underground, es esta dolorosa concepción de la realidad y cómo uno puede a través del arte y de la música y de las letras y de la expresión de la palabra y de la expresividad y de la creatividad, cómo uno puede atravesar eso y redescubrirse, descubrir la realidad, encontrarse. Y sucede lo mismo con el amor, sucede lo mismo con las relaciones que tenemos, sucede lo mismo ahora, como frente a una realidad asiaga, frente a una realidad terrible, frente a una realidad que nos impone ciertas condiciones, que nos condiciona la vida, cómo nosotros podemos a través de eso encontrar y construir estos espacios como los que estamos ahorita, para poder relacionarnos con personas que conocemos, que no conocemos, a las que somos afines o no, con personas que jamás quizá vamos a conocer, pero cómo vamos construyendo nuestros espacios para nosotros crecer y encontrarnos y vivir la vida, no en un sentido de la felicidad, porque la felicidad es una expectativa, sino en un sentido de plenitud, de alegría. ¿Cómo podemos encontrar la alegría de vivir? ¿Cómo atravesando y rompiendo la amargura podemos encontrar la alegría de vivir? ¿Cómo uno puede despertarse y ver a tu pareja? ¿O cómo uno puede despertarse y ver la realidad y encontrar allí los motivos para vivir, más allá de lo que quisimos hacer, o de lo que pudimos ser, o de lo que hubiéramos querido ser, o hacer, o tener? Cuando el fin principal uno se da cuenta de que es tenerse a sí mismo, de que es saberse a sí mismo, y ese es el viaje de este personaje, ¿no? En ese sentido, pues hay una parte biográfica, como decía al principio siempre, y hay una parte de observación, pero también hay una parte que vas encontrando mientras vas escribiendo, mientras vas haciendo, mientras vas creando, y por eso es importante tener un espíritu creativo, independientemente del nicho o del espacio, de la circunstancia en la que uno se encuentre. Es importante tener una actitud creativa, activa, viva, y es importante ser consciente de uno, saberse, y saberse no solo en los aspectos que pudieran ser amables de nuestra vida, sino en los aspectos terribles,
de nuestra vida también. Y en la medida en la que podamos asumir eso, es en la medida en la que nos podamos encontrar. En esta novela, el personaje, pues ese es el camino que lleva. Y es el camino que va a dejar. Por eso planteo en la sinopsis que él es al mismo tiempo padre e hijo. Él es el hijo de sí mismo y él es el padre de sí mismo. Porque nosotros seremos padres de nosotros mismos y seremos hijos de nuestras ideas. Y en ese sentido es en el que el personaje descubre y se descubre a sí mismo en su pareja, se descubre a sí mismo en él y descubre que al final de cuentas de todo este transcurso y trance, digamos, poético, el renacimiento o el nacimiento, él es el artífice de ese nacimiento, de ese renacimiento, y va a encontrar en su pareja, que es quien le ayuda, este alumbramiento, en el sentido, digamos, amplio de la palabra, ¿no? De alumbrar, de nacer, de ser. Y es por eso que planteo también esta parte, ¿no? De aspecto psicológico en el que esta mujer a la que él siempre recurre, que también tiene un sentido de referencia a estos grandes rockeros que tienen este gran amor siempre, ¿no? Que es muy alebrestado y muy difícil, muy complicado, pero que ahí está siempre. Es también al mismo tiempo su madre y su hija y su esposa, ¿no? Es todos los roles, digamos, psicológicos en los que uno puede entrar y debe entender y asumir y concientizar para poder abrirse a la realidad independientemente de las circunstancias en las que uno se encuentre. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, a los que participan, a los que ven. Me interesa mucho y compartir en este momento con ustedes estas reflexiones, y estaba yo muy interesado en compartir todo esto que yo había pensado y reflexionado y concluido en esta novela con las personas, ¿no? Un poco lo que decía José en ese sentido de bueno, ya se escribió, ya se pensó, ya se reflexionó, ya está allí, pues ahora también hay que darle un alumbramiento a este texto, ¿no? Y lo pongo a disposición de ustedes, de su crítica, de sus pensamientos y, como decía hace rato, de su complementariedad, de que ustedes con su experiencia y con su pensamiento, sus reflexiones, con lo que puedan sustraer de la novela, complementen sus vidas y me complementen a mí, y que podamos comunicarnos de esta manera en la que un texto comunica a las personas. Estoy muy agradecido de poder dar a luz a este proyecto y de ponerlo en sus manos, de que lo lean, de que lo revisen, de que lo destruyan. Y les agradezco mucho su participación y que abran estos espacios, que tengan estos espacios y que tengamos estos espacios para comunicarnos y para convivir, para estar en comunión y para crecer y para generar. Avisarles que la novela está en ebook y ya también la pueden pedir en físico en Amazon. Aquí está. Y que ojalá podamos en algún momento hacer una reedición, un acercamiento, ¿no? Un trabajo conjunto y con la esperanza de que en algún momento se pueda hacer esto ya en un espacio físico y que nos podamos ver y que podamos convivir y que podamos tener una relación directa. Muchas gracias, Antonio. Seguimos platicando tu obra. Me parece fantástico lo que nos has compartido, sobre todo por esta serie de cuestiones que atraviesan la obra. Te atraviesan a ti, nos atraviesan a todos al final del día. Una de los apuntes que podemos tener y la experiencia de la lectura es esta cuestión de muerte al hábito, ¿no? Muerte al hábito y a la repetición de los días.
y también cómo las ciudades también se vuelven un desierto. Creo que algo que no hemos hablado hasta ahorita es este telón de fondo de la ciudad, donde la ciudad a veces parece que no pasa nada y pasa todo. Creo que la novela lo toma y lo retoma bien en el sentido de los acontecimientos y los diálogos también están en la ciudad como un personaje activo, que siempre está impulsando, ¿no? En los escenarios, los hoteles, las calles, los estacionamientos del Oxxo, donde nos sucede todo, ¿no? A todos nosotros, los habitantes. Y también esta forma en la cual hablas de resignificaciones. Y si hay una resignificación, creo que también es una resignificación de la muerte, porque la muerte que rompe el hábito también es, para poder hacer el renacimiento tenemos que morir. En ese sentido, creo que la obra es esta forma en la cual el personaje va muriendo en sí mismo, con este telón de fondo, va muriendo en el amor, va muriendo en la música, pero tiene que hacerlo para poder hacer algo más, para poder resucitar. Y eso me parece una idea que es muy hermosa. Sí, tienes razón. La ciudad es importante para esta novela. O sea, la ciudad es determinante, ¿no? La ciudad es un monstruo. O comúnmente se dice eso, ¿no? La ciudad es un monstruo. Pero bueno, se refiere más a esta parte escandalosa y gigante y abrumadora, ¿no? Pero a final de cuentas, este gigante abrumador y terrible tiene un montón de aspectos y de crisoles en el que nosotros hemos aprendido a desarrollarnos y hemos posibilitado las condiciones para que suceda todos los aspectos humanos que tienen que suceder, ¿no? Digamos, hay aspectos fuera de las ciudades o en los pueblos o en eh, lugares que están alejados de la ciudad que tienen una condición muy particular, muy bucólica, de naturaleza, ¿no? Que muchos autores han abordado también. Pero este aspecto que tiene la ciudad de inminencia todo el tiempo, de premura, de que hay una presión constante y hay una competencia constante y hay una situación de urgencia que mucho se dice de las personas que vivimos en las ciudades, es que viven en urgencia, ¿no? Tienen un ritmo súper rápido, todo lo quieren rápido, están todo el tiempo estresados. También creo que de alguna manera tiene su lado poético, su lado de belleza en esta acepción de lo terrible, ¿no? Y considero que quienes, digamos, vivimos en ciudades, podemos encontrar allí un sentido que a lo mejor no podríamos encontrar en otro lado y que nos obliga a vivir de cierta manera y a resolver las cosas de cierta manera y que nos da un cierto condicionamiento en el que también nosotros podemos desarrollar todas estas capacidades creativas, ¿no? La ciudad definitivamente es importante porque no existe, digamos, en un sentido simbólico, no existe el tiempo, ¿no? Y es una especie, como dices, de desierto, ¿no? En el que parece que todo está dado, parece que todo está dicho, parece que todo está realizado, y aún así uno tiene que decir y realizar y hacerse en ese espacio, ¿no? Y para este personaje es importante en el tono del underground, en el tono del rock, en el tono de la noche, porque son todos estos símbolos, ¿no? de oscuridad que él tiene que atravesar para poder, como dices, morir y renacer. Claro, está la parte en la que, o la posibilidad de que él solo se destruya y muera y ya no renazca, ¿no? Y el trabajo de este personaje es ese, ¿no? Darse la voluntad o darse las herramientas para poder renacer aún a pesar de todo. Y además hay una parte romántica, ¿no? También de retratar la Ciudad de México, que a mí me parece con todo y todo bellísima y que me parece que también tiene sus aspectos
como diría Rodrigo González, ¿no? De la vieja ciudad de hierro, ¿no? Que tiene esta parte melancólica y nostálgica, y que tiene esta parte de este gris de daguerrotipo, ¿no? En el que uno se puede desenvolver y desarrollar de manera poética, por decirlo de alguna manera. Nuestras relaciones amor-odio con la ciudad. Eso también es, siempre es importante. En este momento nos gustaría, para todas las personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live en Ciudad Clandestina, abrir el canal para que puedan hacer preguntas con el autor, comentarios, obviamente, lo que hemos estado platicando, comentarios que crean pertinentes acerca de los invitados o los temas que estamos abordando. A ver, por ahí. No, es que esos comentarios los ve nuestra queridísima Perla, quien le agradecemos mucho, porque mantiene a flote el barco de Clandestina y también está en este momento ayudándonos con la transmisión. Muchas gracias, Perliux, por la ayuda que nos brindas. Y pues si hay preguntas en las redes. Hola, pues sí, es un placer escucharlos a todos. Y sí, ya tenemos varios comentarios por acá. Dice Blanca Salazar González, hola. Hola. Por acá dice Jorge Morales, excelso ese poema, gracias Antonio Mejía. Jaime Rosas dice, saludos. Canek manda aplausos, muchas felicidades. Alep Antonio dice, un breve y mortal sueño es el abismo que se mira, que no se puede dejar de mirar, como la rueca o el espejo, y como dice el adagio, termina por mirarte y caes. Pero en el descendimiento descubres que estás ascendiendo a lo más negro de los ojos, en el espacio incontrovertiblemente del anacronismo viviente del país de las maravillas. Bravo, Antonio Mejía, poeta y músico. Por acá, Bibliotecarios a la Distancia dice muchas felicidades por ese logro. Tonantzin Suri López dice, eres grande amigo, felicidades, mucha mierda como tú dices. Y por acá Alep Antonio dice, háblanos de la expresión simbólica de Chloe, la peregrina, en la novela. Bueno, existe una tradición de nombrar a las guitarras, ¿no? Y yo tengo dos, y una se llama así Chloe, por Chloe la peregrina, por una novela de Luisa Josefina Hernández, que se titula Apocalipsis cum figuris, y claro, es en otro sentido, en un sentido más alegórico. Obviamente es una gran artista, ¿no? Una gran escritora, y habla, digamos, la novela se trata de un grupo de personas que va en camino a buscar la salvación, y a final de cuentas nunca lo encuentra, pero quien conduce esa salvación es una peregrina. Ella explica allí que es una peregrina y tiene una serie de condiciones poéticas y filosóficas que tienen que ver con cómo es una musa, pero digamos, no solo esta parte que explota la creatividad de una persona, sino que ella misma se da cuenta de que ella es quien puede explotar la creatividad, pero que además puede ser creativa y puede construir. Y entonces, quien da paso a esta creatividad poética, o quien da paso a esta posibilidad de hallar la belleza en un rumbo en el que vamos sin sentido, y para mí, por ejemplo, eso representaba mi guitarra, ¿no? Representaba esa parte en la que yo creo que todos los que tenemos una guitarra, puedes tener un mal día, o puedes tener el peor de tus días, o puedes estar lo más solo que puedas estar, lo más triste o lo más decaído, pero cuando tú agarras la guitarra, te provee de una cierta calma, de una cierta esperanza dentro de esa desesperanza, pero que además no responde a ti, o sea, no responde a lo que tú quisieras que fuera, a lo que tú eres, ¿no? Sino que responde al aspecto de la creatividad. Y entonces hay una parte en la novela en la que esta guitarra
al inicio de un concierto de este personaje, se desafina, ¿no? Porque no le gustan las presentaciones en vivo y entonces en vivo siempre se desafina. Y hay que sobreponerse a eso, ¿no? Es caprichosa, ¿no? Y no quiere cumplir tus expectativas, no quiere cumplir o estar a tu servicio, sino que tú estés al servicio del arte, al servicio del amor. Y creo que en ese sentido es esa parte de esta guitarra que se revela, porque uno esperaría en un sentido, digamos, idealista, que todo respondiera a lo que tú quieres, pero tanto la realidad como las guitarras, como las parejas, pues, pues deben oponer resistencia, ¿no? Y deben obligarte a cambiar tu moralidad y deben obligarte a ser distinto, eh, a romper con tus paradigmas, ¿no? Y creo que eso un poco representa esa guitarra. Regresé al stream porque aquí hay otros comentarios. Dice Mariana Guadalupe, con todo lo que nos han dicho los invitados y el autor, dan muchas ganas de leer el libro. Y por acá, Blanca Salazar dice, la ciudad como referencia es el mejor territorio para el viaje del autor protagonista. Y por acá Margaret Solís dice, éxito Antonio, muchas felicidades. Muy bien, vamos a estar también otro ratito sí, y seguimos recibiendo sus preguntas, las vamos a seguir leyendo en el vivo de la transmisión. Les recordamos pues que estamos haciendo la presentación del libro Un breve inmortal sueño de Antonio Mejía. Para quienes se vayan uniendo, porque también luego se nos olvida que pues estamos en diferentes sincronicidades. Y me gustaría que entre todos los que estamos aquí invitados, platicáramos algunos aspectos que quizás no hemos abordado dentro del libro. Uno de ellos, por ejemplo, y que, bueno, se ha tocado por ahí levemente, pero es esta escena underground, ¿no? Esta escena underground y cómo se tiene estas implicaciones con la literatura. Entonces, ¿cómo la ves, cómo lo ven nuestros participantes y nuestro autor? Me gustaría como abrir ese debate, en lo que pues también hacemos mesa para otras preguntas. La manera de pensarlo Hola, hola. ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, es esta parte de subsistir, ¿no? Debajo del agua, a pesar de todo, ¿no? De este edificio frágil del éxito y el progreso, ¿no? Esta subsistencia que de alguna manera explicaba Antonio, es lo que le da el sentido, ¿no? Y la motivación. A mí me daba mucho, me ha conmovido la novela en muchos momentos y en muchos sentidos. Ahorita es uno de ellos porque yo con Juan, de alguna manera iba rebotando ideas conforme lo iba escribiendo y conforme él iba leyendo íbamos comentando y nos daba mucho pie para platicar sobre muchas cosas, ¿no? Y me daba cuenta cómo él iba viviendo la parte de la novela y me conmovía. Y ahorita, en este momento, por ejemplo, las partes que leyó José, que son de mis partes favoritas, pero que en su voz me conmovieron y me gustó mucho que haya elegido estas partes y da un nuevo significado y un nuevo sentido cuando tú lo escribes, cuando tú lo terminas y lo lees, cuando tú te retroalimentas con personas que tienes cerca en todos los sentidos, y en este momento escucharlas es interesante, ¿no? Es otra manera de vivir ese texto,
esa forma y ese significado que tienen esas palabras, ¿no? En el sentido del underground, bueno, pues yo creo que en cada uno de los escenarios, José y Juan y ustedes en la clandestina, pues lo podemos percibir, ¿no? Cómo parece que en algún momento le estás hablando a nadie, o cómo en algún momento tienes una obra de teatro y hay 1 o 2 espectadores, o te tienes que abrir paso a través del público escaso, pero eso no tiene por qué ni te detiene a la hora de compartir y expresar lo que tienes que expresar y compartir, ¿no? Es una urgencia por decir, por hacer y por crecer en ese hacer, ¿no? José, ¿podrías encender tu micrófono? Ahí estás. José, no te estamos escuchando. A ver, parece que tuvo un detalle. A ver, José. Hola, hola. Tenemos un detalle con tu micrófono. A ver, ¿habla José? A ver, ¿otra vez habla José? Oh. A ver, espera, porque parece que tenemos un detalle con el micrófono de José. A ver, el problema con estas cuestiones es el micrófono, ¿no? No es como estás en vivo. No sé, no. Sí, Si nos pasara en vivo, yo creo que nos pondríamos a gritar, y que no nos escucharan sería aterrador, ¿no? En ese sentido. Oigan, chicos, pues si quieren, en lo que entra José otra vez, voy leyendo los comentarios que siguen llegando. Por acá, no, a ver, es que son varios, ya me perdí por acá, justo. Jorge Morales dice, Antonio Mejía, gracias por parir tan magnífica obra y darle esperanza a la literatura. A cada capítulo me explotaba la cabeza. Blanca Salazar dice, pregunta al autor, ¿cuál es el significado de la figura femenina en la novela? Y por acá Marisol dice, mi total admiración por el autor, y ya regresó José, a ver si nos puede escuchar. Y lo podemos escuchar más bien. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Yo los escuché muy atentos. Listo, José, ya te escuchamos. No, yo estoy sorprendido y me gusta que Antonio viene de esta carrera de drama, de teatro. ¿Cómo se atreve a hacer una novela sin ni siquiera ponerle nombre ni diálogo a los personajes? Y me encanta eso. Sí, es que precisamente un poco la idea era eso, ¿no? Elevar, digamos, la personalidad o el aspecto material de o física de los personajes, ¿no? Ahorita que preguntaban sobre el significado de la figura femenina, bueno, me parece que es complementario y que es definitivo, ¿no? Es decir, hay un reflejo allí. Un poco también el viaje de este personaje era encontrar su ánima, ¿no? Encontrar lo que había de ánima en él. Y hay una parte, digamos, que pudiera parecer soslayada de la figura femenina de esta mujer a la que él recurre o a la que él está regresando siempre,
pero que es definitiva en él, en su cambio, y que es determinante, ¿no? Es como yo encuentro lo que me gusta y lo que me va a determinar y lo que me va a deconstruir y hacer renacer a partir del aspecto femenino de esa persona que tengo enfrente y con la que a final de cuentas, o sea, al final de la novela, él va a despertar. Es decir, él se va a reencontrar a sí mismo a partir de saber qué hay de ella en él, ¿no? Y eso es determinante para el personaje, para su nacimiento o su renacimiento, porque si no estuviera ella, él no tendría con quién confrontarse, digamos, ¿no? Con quién confrontarse que le fuera de manera significativa, porque pues está la ciudad, está todo eso que él ya conoce y ha conocido y que de alguna manera es un lugar seguro, que ya sabe cómo manejar, incluso en su parte de destrucción o su parte de conmiseración o en su parte de quedarse igual, pero es hasta que aparece esta figura femenina que a él lo obliga a transformarse, ¿no? Lo obliga a cuestionarse todo eso que él cree, que sabe, que tiene dominado, ¿no? Y un poco lo que decía Juan hace rato, ¿no? Hay una parte en la que uno considera que va en picada y esta figura femenina que tiene uno enfrente, pero que también tiene uno interiorizada, que tiene que ver con todas las figuras femeninas que han formado parte de nuestra vida, pues te determina, porque finalmente esa parte femenina es la que te da lugar a encontrar lo que hay de receptividad, lo que hay de ánima, como diría Jung, ¿no? Y cómo a partir de eso uno puede construir o complementar el mundo, pero no en un sentido de polaridad, sino más bien en un sentido de unicidad, de cómo, bueno, uno encuentra que allí estaba la unidad, solo que uno no la había visto, y es cuando uno agradece, cuando uno despierta y ves a tu pareja y agradeces que esté allí, porque te obliga a ser menos estúpido cada vez, ¿no? Incluso en los rechazos, incluso en las separaciones, incluso en las dolorosas separaciones, te obliga a redefinirte, a reconstruirte, a repensar qué es lo que no estás haciendo o dejando de hacer, o qué es lo que estás obviando en la realidad, ¿no? Ahora, esta parte de ánima, pues la tenemos todos, ¿no? En el sentido del ánimo y del ánima, y en el sentido de lo masculino y lo femenino, pues todos tenemos estas dos partes. Hay unos que tienen una parte más desarrollada que otra, y la parte del ánima pues tiene que ver con la parte de la sensibilidad, de la receptividad, de cómo concibes los aspectos de la naturaleza, de la vida, del mundo, y los aspectos menos materiales, sino más sustanciales, y los aspectos inmateriales de la realidad, y cómo eso te va determinando en la medida en la que tú lo puedas ir observando, en la medida en la que tú puedas tener la tranquilidad y la paz, y la medida en la que tú puedas tener la tranquilidad para irlo observando y adentrándose en ello, ¿no? Muchas gracias, Antonio. No sé si haya más comentarios, preguntas, Perlita, porque estás en controles. Sí, Alep Antonio dice: las referencias a la cultura polaca parecen fluir naturalmente en la obra. Hay un punto de identidad. Y por acá también Utrera Civis dice: es un recorrido tan largo, 10 años, para llegar a una esencia que todos tenemos y que si queremos la estamos viviendo. Es la hermosa forma de encontrar nuestra ser, y que tanta falta nos hace a todos, y aunque no lo he leído, es conmovedor ver en los participantes esa hermosa valentía de la vulnerabilidad. Mi respeto al invitor, mi respeto al escritor y a sus invitados. Perdonen la dislexia, compañeros. Las referencias a la cultura polaca es por mi cercanía a la cultura polaca a partir de mi maestro Lech Heli Gordinsky, con el que compartí muchas cosas, ¿no?
y te obliga a tener otra perspectiva fuera de tu cotidianidad, ¿no? También la cultura polaca ha dado mucho al mundo y en un sentido, pues sí, underground ha dado muchos aspectos, ¿no? Y como dice el comentario, pues la parte de la vulnerabilidad es que sí es necesaria, ¿no? Que sí es indispensable saberse vulnerable. O sea, en la medida en la que uno se puede entender vulnerable, es en la medida en la que uno puede encontrar otras formas de relacionarse con la realidad y con el mundo y con todos, ¿no? Con las parejas, con tus parejas, con tu pareja, con las personas que amas, con tus familiares, con tus amigos, con tu trabajo, con tus creaciones, ¿no? O sea, creo que esa parte que comúnmente se dice de quebrarse, cuando uno se quiebra, que es un poco lo que hablaba Juan hace rato, cómo va uno apreciando una obra de arte o una obra creativa o un aspecto creativo de la realidad y eso te conmueve, ¿no? Y conmoverse es eso, ¿no? Tener una confrontación, una catarsis, quebrarte y en ese quebrarte pues te abres y al abrirte pues muestras tu fragilidad, expones tu fragilidad y la puedes entender, la puedes asumir y entonces puedes relacionarte a partir de eso con todo lo demás, ¿no? Creo que es determinante. Ay. Por acá también es una pregunta que va dirigida hacia Juan. Dice, ¿cuál es el papel de la música en el camino del protagonista hacia el encuentro consigo mismo? La pregunta la hace Alep Antonio. ¿Podrían ponerla, por favor? Claro. Bueno, de alguna forma es lo que se había comentado, ¿no? Y lo que había comentado Antonio. Finalmente la música es en términos de la ruptura, ¿no? Uno constantemente está ahí convulsionando, tratando de entender a través del sonido lo que está ocurriendo, ¿no? Pienso que la música es el ánimo de cambiar, es el ánimo que impulsa también el arrojar esa conciencia, ¿no? De la que se estaba hablando. Sí, para mí la música es determinante, ¿no? Decían por ahí que la música es el estado, el arte más puro que te puede conectar con esa parte universal o cósmica, ¿no? Es es un poco como las matemáticas, ¿no? El lenguaje universal, el lenguaje del universo, ¿no? Con el que está construido el universo. Y es un poco lo que decía Juan hace rato, o sea, no, uno escucha música y no lo puedes decir, o sea, no puedes decir, puedes hacer un tratado y un libro sobre qué te hizo sentir una canción o un cierto tipo de música, un arreglo, pero en realidad es indecible, ¿no? O sea, si uno quiere decir algo con música, pues tocas la música, ¿no? No se puede expresar en palabras y aún así es universal y la podemos entender todos. Pero hay música que te lleva, te conmueve, te traslada, te evoca. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en la que escuchas una canción y te traslada, ¿no? Te sientes como cuando tuvieras 17 años o te sientes en cierto momento, en cierta circunstancia. Y creo que es un buen, una buena idea o creo que es inevitable tener un soundtrack, ¿no?
como dicen, el soundtrack de tu vida, ¿no? Y creo que en ese sentido la música que tú puedas escuchar o disfrutar y la que tú puedas hacer es lo que va construyendo también, no solo va expresando tus estados emotivos, sino va construyéndote a ti también como persona creativa, ¿no? José, sí que querías hablar. Es que creo que tiene alguna dificultad con su micrófono, Sí, ¿no? parece ser que hay una dificultad con tu micro, José. A ver, bueno, ahorita en lo que arreglamos esta pequeña dificultad, hay también una parte donde la música, como bloque de sensibilidad, es muchísimo mejor para explicar que un concepto. Y eso tiene mucho que ver con también la forma en la que hay música que nos lleva no solo a la memoria, sino a poder expresar sentimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando en este asunto dedicamos una canción, ¿no? Que tiene mucho que ver con el libro, donde hay pasajes donde se comunican a través de canciones, ¿no? O sea, que es muchísimo más factible compartir la canción para poder crear este puente de comunicación. Eso es también algo que se puede sentir, o más bien se puede leer y se puede sentir a través de la obra. Sí, ahora hay una parte irónica de este personaje en el que él se imagina que quiere ser un rockstar como comúnmente conocemos a los rockstar, ¿no? Y él quiere comunicarse con la gente a través de la música, pero la parte irónica está en que él no puede hacerlo, digamos, a través de la música, él no puede hacerlo. Todo lo que él está pensando y lo que él está viviendo y cómo lo está viviendo, intenta transmitirlo a través de la música, y por eso es un poco la idea de que este es un músico amateur. No puede apegarse a estos aspectos, digamos, comúnmente conocidos como exitosos de la música, no puede dejar la música por otro lado, pero no es un medio que él le sirva para comunicar lo que él está pensando, ¿no? Y esa es su imposibilidad, o sea, como él no puede a través de la música comunicar lo que quiere comunicar, y al final él entiende que él tiene que meterse en la música, es decir, no está para ser un rockstar, sino está para meterse en la música y a través de eso poderse encontrar a sí mismo y darle valor a sí mismo, ¿no? Darse valor a sí mismo y encontrarse a sí mismo, digamos. Y ese es un poco la parte irónica de este personaje que quiere ser un rockstar como Nick Cave, como Jarvis Cocker, como Bob Dylan, pero que no haya esa manera, ¿no? Porque finalmente primero se tiene que encontrar él, porque finalmente todos estos artistas que uno admira se han encontrado a ellos mismos en su autenticidad y después lo han compartido, ¿no? No tiene que ver con cómo tú te ves frente a los demás, sino cómo tú eres, y eso que eres lo puedes comunicar a los demás, ¿no? Por acá tengo otro comentario. Dice, dice Murci Montes, la música es como un excelente conector entre las emociones y lo que queremos decir, pero no encontramos las palabras o la mejor manera. Perdón por la interrupción, así son los gatos. Sí, pues es que la música es el lenguaje, como decía hace rato, ¿no? Es como las matemáticas, es una cuestión concreta, ¿no? Es lo que es. Cuando le preguntan a un músico, bueno, ¿qué quisiste decir con tu música? Pues no hay nada más que tocar, ¿no? No la puedes explicar, ¿no? Es lo que es. O sea, y vivir la música es como mucho vivirse a sí mismo, ¿no? No lo puedes entender, no lo puedes explicar, no lo puedes definir, es algo que es.
¿Les parece si leemos ya los 2 últimos comentarios para ya ir dando cierre? Ay, perdón, yo no soy la moderadora. Bueno, les voy a leer acá también los comentarios. Acá Fons nos dice que pues que su Fons se calentó, que los despide, nos manda pues saludos para despedirse. Y pues, esto de las tecnologías, ¿no? La verdad es que para mí fue un gusto invitar a Fons a esta plática, porque sé que a él no le gusta como mucho las tecnologías y me parecía como un buen reto, ¿no? En este tejido de redes que se pueden hacer. Y pues bueno, por eso fue mi invitación para Fons. Les voy a leer este comentario de Alep Antonio, que dice: la escena del viaje en taxi sobre Tlalpan me llevó de la risa al llanto. Me vi como un fantasma que participa de la historia. Tu obra es universal. Y por acá Blanca Salazar dice: para el autor, ¿por qué entre los géneros musicales escoge el rock? Es mi pregunta. Bueno, lo que decía Alep, en ese capítulo un poco se expresa esta parte contradictoria del personaje y ridícula, ¿no? Donde él tiene un concierto y quiere que todo salga como él se imagina que debe ser un concierto de rock, como debe ser un rockstar, pero a final de cuentas la realidad no es así, ¿no? La realidad le da un bofetadón y lo sienta en su lugar, de que no son los conceptos aprendidos, sino lo que uno va descubriendo en el camino, lo que importa. Y respecto a por qué el rock, es un poco lo que decía Juan, ¿no? El rock tiene esta parte como agreste, tiene esta parte como ruda, tiene esta parte inacabada, no virtuosa, que es lo que yo pienso que llama a las multitudes, ¿no? O lo que llama a la juventud, esta parte de hacer y de trabajar y de crear, y a pesar de las limitaciones, ¿no? A pesar de tener el mundo en contra o a pesar de sentir que todo está en tu contra, y es una necesidad de expresar, de gritar. Hubo una obra de teatro que se llamaba El lado B de la materia, ¿no? Y una de las premisas de esa obra era que una guitarra puede cambiar el mundo mucho más que cualquier obra de arte, ¿no? Y se refería a que los guitarrazos que a veces dan los músicos o estos grandes exponentes del rock pueden determinar muchas cosas, ¿no? Y han estado en la vida de la sociedad y en la cultura, y han determinado y expresado el pensamiento de multitudes mucho más que una obra de teatro. Entonces, esta parte que te conmueve porque te identifica es la parte en la que uno puede encontrar una vía de expresión, porque el rock, sin ser poesía, puede resultar poético, sin ser virtuoso, puede conducirte a un virtuosismo, ¿no? El rock, sin ser una música culta, te puede abrir camino hacia la cultura. Y la parte, un poco lo que mencionaba Juan hace rato, de ir contra el establishment, de ruptura, es lo que tiene, yo creo, por excelencia, desde su nacimiento, el rock. Y por otra parte, esta concentración de la creación a partir del amor, ¿no? Un poco el rock comienza con esta creación de música basada en el amor, ¿no? Y cómo puede uno vivir el amor de distintas maneras y no solo esta forma acartonada o de comedia romántica, sino a partir de otros aspectos y de otras formas, ¿no? Y creo que me pareció a mí que cuadraba bien con este personaje rockero, amateur, que intenta hacer música, que no quiere ser virtuoso, que en una melodía virtuosa y perfectamente tocada de piano no se puede identificar,
pero que sí se puede identificar en un guitarrazo sucio, en una guitarra rota, en una batería escandalosa, ¿no? Y estas partes que forman una parte importante de nuestra identidad, que a veces no está acabada y que a veces tiene ahí sus virutas, pero que uno intenta refinar con las herramientas que uno tiene. Esta parte creo que invoca mucho la parte de la música, ¿no? Porque te atraviesa todo. Con un poquito lo de la parte, bueno, lo del comentario, y uniéndolo con el rock, esta forma en la cual también nos volvemos como fantasmas, ¿no? La música es un fantasma. Esta forma de escuchar artistas que ya murieron pero siguen vivos, ¿no? Esta forma en la que podemos atravesar las ciudades con esas presencias. Vamos a ir cerrando, pero me gustaría, Antonio, que nos dijeras y le dijeras a las personas dónde pueden conseguir el libro, cómo lo pueden conseguir, en qué formatos, y en qué plataformas. Sí, en este momento la novela en físico se puede pedir por Amazon México, ahí la autopubliqué, ahí la pueden pedir, está muy barata. Y el ebook en Amazon es gratuito, lo pueden descargar de allí o pueden entrar a mi blog, que se llama antoniomejia.blogspot.mx, o lo pueden buscar como el Club de los Espíritus Sangrantes. Ahí está la novela, el PDF, lo pueden descargar gratuitamente. Como les decía, en Amazon, el ebook también lo pueden descargar gratuitamente si tienen una cuenta de Amazon. Y el libro físico lo pueden comprar ahí también, en esta primera edición, por decirlo de alguna manera. Que ahí le recomendamos mucho la parte del libro físico porque, bueno, no se disfruta de la misma manera como no se... Es como ir o decir que voy a cruzar la ciudad en Uber, no se siente igual. Sí. Y pues bueno... Ya nada más agradecerles a ustedes, a Perla, todas las atenciones, agradecerle a Juan todo el acompañamiento que me dio durante la novela, todo el bagaje cultural y musical del que me ha compartido desde hace mucho tiempo, todas las noches que hemos estado en vela conversando, a veces consciente, a veces inconscientemente. Agradecerle a José su participación, que haya tenido, que se haya dado el espacio, sus comentarios que, como lo comenté, como lo dije anteriormente, me conmovieron, y agradecerles a ustedes que abran estos espacios, que creen estos espacios, que tengan la voluntad para darle voz a un montón de personas y que para que tengan estos espacios independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos, y comentarles pues, a quien vea esto que hay que atravesar el desierto y que hay que abrirse camino y que hay que estar renaciendo constantemente y que hay que creer en el amor, pero hay que abrirlo, hay que descubrirlo y hay que adentrarse en él. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Perliux. Pues ya con esto te finalizaremos la presentación, ya saben, por Amazon, por redes, ahí están los datos. Sí, vamos a poner los datos. Recuerden, es Un breve inmortal sueño, Antonio Mejía, por Amazon, también en sus redes sociales, por su blog. Ahí, de todas formas, lo vamos a linkear directo en la página de la Clande, en los comentarios de esta transmisión. Vamos a estarles dejando la lectura y también las formas en las que los pueden conseguir. Y pues no queda nada más. Muchas gracias para todos los que siguieron la transmisión, para los que siguen a Clandestina. Chequen porque va a haber muchos eventos. Tenemos también talleres, también hay otras actividades por parte del espacio Clandestina. Y pues nada, muchas gracias a todos. Saludos. Ay, yo quiero dar anuncios parroquiales. Sí, adelante, Perla. Discúlpame, yo ya estoy cortando y... No, está chido, está chido. El changarro. El próximo viernes, vamos también a
a tener una presentación del libro de Georgina Mejía Amador. Ella va a presentar una novela que se llama Morir como los pájaros. Está bien interesante porque es la protagonista vive en la Ciudad de México pues a mitad del siglo XX. La novela empieza con la muerte de Pedro Infante y termina con un temblor aquí en la Ciudad de México. Entonces, está bien interesante. Muchísimas, ¿cómo se llama? Muchas referencias al cine de oro mexicano, y la protagonista como que no está muy a gusto con esas referencias. Entonces, está bien chida la novela de Georgina, y los invitamos a que pues participen la próxima semana con nosotros. Y pues también que ya tenemos canal de YouTube, entonces van a poder ver la repetición de esta presentación y otras charlas que hemos estado teniendo aquí en la página de Clandestina y en la página de YouTube. Y ahora sí, ya, por mi parte es todo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Estén a salvo. Mucho amor, música, underground y rock and roll.